poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Es un gusto podernos encontrar a través de este medio, a través de esta dinámica nueva, que ya no está nueva porque ya vamos a cumplir un año llevándola a cabo, y bueno, pues es un placer, es un gusto que podamos vernos. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias el libro del Éxodo, en el capítulo número 14. Vamos a abrir en esta hora nuestras Biblias, porque sobre este texto versará nuestra predicación de este día. Yo hoy voy a utilizar, como ya lo he dicho en todos estos días, una versión distinta en la lectura, distinta a la convencional Reina Valera 60 que utilizamos todos, con el fin de que obviamente tengamos más que un punto de comparación, una referencia de que hay otras versiones y que nos pueden ayudar en cierto momento para entender mejor el mensaje que Dios quiere darnos. Desde luego que el elemento fundamental, el que nos hace comprender la verdad divina, pues es el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos comunión con Él y andamos en sus mandamientos, certeza tenemos de que Él nos revelará su palabra independientemente de la versión que usemos, pero no está de más
que si en algún momento encontramos alguna versión de la Escritura que nos ayude con su lenguaje a una mayor y una mejor comprensión de la enseñanza, bueno, pues no caemos en ningún tipo de falta. Mientras lo van buscando, Éxodo número 14, permítame darle, pues yo creo que son buenas noticias porque ya se vislumbra próximamente el retorno a nuestra vida presencial como iglesia. Parece ser, bueno, digo, por lo que podemos percibir, las cosas van mejorando y creo que ahora que también cambiemos de la estación invernal a la estación primaveral, pues habrá un ajuste en esta cuestión de la pandemia, que yo creo que ya no es como tal pandemia, porque ya lleva mucho tiempo, pero tal vez hay algunos cambios importantes. Y eso nos lleva bajo la dirección de Dios, tal vez al poder tener un retorno a la vida presencial de la iglesia, como lo conocíamos, o mejor que antes, pero desde luego yo quiero compartirles que algo el Señor nos ha mostrado en todos estos meses, en todas estas semanas, y creo que si nosotros volvemos con la idea de ser exactamente lo mismo a lo que éramos antes de iniciado todo esto, pues no habremos aprendido nada y nada de lo que pasó pues tendría ningún sentido. Yo creo que en cierta forma hay que honrar todo esto que sucedió, sobre todo lo que perdimos. Algunas cosas que no valían la pena se perdieron, pero también darnos cuenta que se perdieron cosas muy valiosas, entre ellas pues personas que ya no están con nosotros y que también debemos honrar sus vidas, sobre todo en el ámbito del reino de nuestro Dios. Pero bueno, conforme vayan avanzando los días, iré dando a conocer más detalles sobre nuestro sano retorno, nuestro seguro retorno y los ajustes que debemos hacer para que como iglesia podamos reunirnos los domingos, pero en realidad la actividad ahí seguiremos dando clases a distancia, seguiremos teniendo reuniones de oración porque creo que nos han funcionado muy bien, sobre todo para personas que pues por los horarios, por las distancias, por alguna condición en particular, pues no pueden desplazarse hasta acá, pero en otro aspecto podremos hacer cosas realmente hermosas y hemos permitido que el Señor nos esté transformando en este momento. Bueno, sin más discursos sobre esto, vamos a ir a Éxodo 14. Yo voy a leer, es todo el capítulo 14, es un texto por demás conocido, además lo hemos visto en algunas películas como Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, esa famosa película creo que es de los 60, 70, la película El Príncipe de Egipto con dibujos animados y más recientemente en la película Dioses y Reyes o Reyes y Dioses, que también habla un poco sobre este pasaje y tal vez ya nos hemos formado una idea que es cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 14, dice, y el Señor habló a Moisés, esta es la versión, las Américas de la Biblia, dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pirariot, entre Migdol y el mar, acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto de los encerrados. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército. Y sabrán los ejércitos que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. Y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pirariot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo a su pueblo, no temáis, estad firmes
y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelos, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba Israel, y toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ello en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Y entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó al mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora leer tu palabra y penetrar en ella, Señor, llenarnos de ella. Y queremos que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos convenza, Señor, de tu verdad hoy en este día, de que tú eres un Dios justo y bueno, de que tú eres un Dios que honra su palabra y que la cumplirá al pie de la letra, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres bueno y tienes un plan de amor para con todos nosotros, para con esta vida, para con este mundo, para con todas las personas. Ayúdanos a entender, Señor, que a veces cuando las opciones se terminan, la mejor alternativa que podemos nosotros recurrir es la de tu presencia y es tu poder y tu voluntad. Ayúdanos a entenderlo así, Señor, humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Voy a mencionar un nombre, espero últimamente dice que en YouTube anda muy sensible con ciertas palabras. Entonces esperemos que no nos tomen a mal, porque solo es un ejemplo, no hacemos apología de ciertos personajes que la historia los ha marcado como seres como individuos poco deseables o poco, pues un poquito impresentables. Pero bueno, vamos a empezar. Ya no tengo otro camino más que la muerte. Estas fueron las últimas palabras de Adolfo Hitler el 29 de abril de 1944, cuando se encontraba en su búnker en Alemania, junto con su amada Eva Braun, con quien decidió quitarse la vida de una manera
por demás dramática. Tomaron cianuro y asegurándose de que se cumpliera su propósito de escapar de este callejón sin salida, se dieron un tiro por la boca. ¿Qué lleva a una persona como Adolfo Hitler a tomar una decisión tan definitiva como el suicidio? Alguien dice por ahí que el suicidio es una decisión definitiva para un problema que no lo es. La vida de este hombre estaba marcada por la ambición, por el poder, por el racismo, por el orgullo, por el éxito, por la derrota y desde luego por la muerte. Nos guste o no, y cualquiera que sea nuestra opinión acerca de este personaje, lo cual no significa que estemos de acuerdo con sus ideales o sus estrategias, este personaje puede ser considerado como una persona exitosa. Sí, exitosa porque a lo largo de su vida enfrentó obstáculos y derrotas. Salió de las partes más bajas de la sociedad alemana, quien desde su visión estaba siendo oprimida por una minoría judía, tal vez de ahí su resentimiento hacia este pueblo. Pero con todo eso, él tomó la decisión de llegar a la cumbre de su país, que aunque no era propiamente el presidente, tuvo la influencia de dirigir el destino de toda la nación alemana. Ya en el pináculo de su vida política, Hitler tomó una serie de decisiones que lo fueron llevando irremediablemente a una derrota. Y fueron esas decisiones, no la suerte, ni el karma, lo que algunos llaman, lo que lo llevó a refugiarse en una fortaleza y decidir qué hacer con su vida. Lo que es cierto, hermanos y hermanas, es que Adolfo Hitler llegó a sentirse acorralado, sin salida, sin opciones, en donde parece que sus más íntimos amigos, si es que lo tenía, y colaboradores lo habían abandonado. Se sentía atrapado en la propia telaraña de sus malas decisiones. Y el único camino que pudo encontrar en ese momento fue atentar contra su vida, suicidándose. Yo espero que nadie siga los pasos, no solo de su vida, sino en momentos difíciles, siga el ejemplo de este personaje. Pero lo que sí sé es que casi todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido o nos sentiremos en una situación tal en la que creemos que no tenemos opciones, que no tenemos salida y que todo parece haberse acabado. Decisiones que a veces nos llevan a un callejón sin salida. Mi oración es que ninguno considere siquiera la misma alternativa que Hitler usó para, entre comillas, solucionar su problema. Pero podemos identificarnos entre nosotros, sentir empatía los unos con los otros, en decir que a veces nos hemos sentido acorralados, como si estuviéramos en un callejón sin salida. Y entonces surgen preguntas básicas pero fundamentales que debemos responder. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué esperar? Y el hecho de que sean preguntas básicas no le quita su valor ni su importancia de ser respondidas, sobre todo en el momento oportuno, cuando más lo necesitamos. Moisés, junto con el pueblo de Israel, están disfrutando las primeras mieles de su libertad. Las puertas del imperio egipcio se han abierto y lo hacen con una gran esperanza, con enormes retos y oportunidades. Van llenos de fe, porque Dios ha empezado a cumplir sus promesas. Van cargados con expectativas, pero también llevan algunas cosas como oro, plata y piedras preciosas. Van rumbo a la tierra prometida, aquella que dice la Escritura donde fluye leche y miel. Éxodo
capítulo 13, verso número 5. Una tierra rica, próspera, buena, bendecida por Dios. Los israelitas van junto con Moisés. Nunca antes los israelitas habían estado, por lo menos esa generación, nunca antes habían estado fuera de Egipto. No saben a dónde queda esa tierra, de donde habían salido al principio, de donde habían llegado hace un poco más de 400 años. Pero Moisés va al frente, él es su líder, el instrumento de Dios. Pero aun cuando Moisés tiene los elementos y la personalidad y los conocimientos, él no basa su estrategia en él, sino en Dios que los guía. Pues es el mismo Dios quien va delante de ellos, como una columna de nubes durante el día y una columna de fuego por las noches. Sin embargo, por alguna razón que ellos desconocen, sus pasos son encaminados en su ruta a llegar a un lugar llamado Baal Zephón, que podríamos decir se convertirá en su callejón sin salida, porque no hay manera de escapar, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni retroceder, ni ir al frente. Lo único que pueden mirar como una salida es un mar que se levanta, impidiéndoles su objetivo, llegar al reposo de Dios. Pero en medio de una situación caótica, la Biblia, que siempre está llena de buenas noticias, nos dice que Dios puede ayudarnos a salir de ese callejón sin salida. Por eso hoy yo les invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo o mi amiga, a que juntos le hagamos estas preguntas fundamentales de qué hacer, cuándo hacerlo y qué esperar de Dios en un momento como este. Hoy en día también vivimos una situación similar, en donde no sabemos qué hacer, donde nos sentimos que no avanzamos. Necesitamos que alguien nos dé una respuesta porque nos sentimos sin opciones, sin alternativas, donde todo nos falla. Estamos en un callejón sin salida. Pero Dios tiene respuestas que hoy quiere darnos para nuestra mente y nuestro corazón. La primera pregunta que debemos hacerle al pasaje es: ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en un callejón sin salida? El verso 10 nos dice: y clamaron a Jehová. Terminaron los 430 años de esclavitud y aproximadamente unos 2 millones de personas abandonan las tierras de Egipto. No eran 100,000, ni 150,000, ni 400,000 personas. Eran 2 millones de personas, 2 millones de israelitas que bajo el liderazgo de Moisés abandonan las tierras de Egipto, dejando atrás años de opresión, de sufrimiento, y hacia adelante vislumbran la libertad. Pero llama la atención la expresión que se registra en el verso 21 del capítulo 13, previo al que leímos, que dice: y Jehová iba delante de ellos. Claro, Moisés es el líder físico de carne y hueso, pero quien realmente toma la batuta, lleva la pauta, quien realmente marca el precedente de esta aventura, se llama Dios. ¿Cuánta seguridad da saber que Dios los acompaña, pero que además los guía? Porque esto es garantía de que llegarán a su destino. Pero este acompañamiento de parte de Dios no es espiritual, y no porque espiritual sea menor, sino porque a veces nosotros en la carne necesitamos también cierta evidencia en lo material y en lo tangible que Dios va con nosotros. Por eso nos dice el texto sagrado que el acompañamiento de Dios con los israelitas era visible a los sentidos. Verso 21 dice: en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Es decir, no solo Moisés veía la dirección y el acompañamiento de Dios, sino todos esos 2 millones de almas
percibían también la dirección y la compañía de Dios. Yo creo que todos, o casi todos, nos hemos encontrado en momentos difíciles de tomar una decisión. Y en esos momentos requerimos que alguien nos diga por dónde caminar, qué dirección tomar, qué decisión seguir. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Le podemos preguntar al compadrito, a la comadrita, le podemos preguntar al experto, le podemos buscar en aquí y allá, pero ¿sabe? Lo mejor lugar donde nosotros podemos encontrar una respuesta es cuando la buscamos en Dios. El pueblo ya va en camino, Dios los guía. Cuando de pronto Dios le da a Moisés una extraña, y preguntamos, ¿otra? Una extraña instrucción. Dice el verso 1 del capítulo 14. Di a los hijos de Israel que acampen delante de Pirariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. ¿Por qué digo que es una instrucción rara lo que dice Dios a Moisés? Para entender, nosotros debemos pensar que la ruta más directa que lleva a los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida no es precisamente pasar por Baal Zephón. ¿Hacia dónde van los israelitas? ¿Hacia dónde dirigen sus pasos? En primer lugar nos dice que van al monte de Dios, al Sinaí, a celebrar fiesta al Señor. Libro del Éxodo, capítulo 5, verso 1. Dicen por ahí que la palabra fiesta tiene un origen cristiano o un origen espiritual en la fe, porque realmente ellos fueron los primeros en decir que lo que querían hacer saliendo de Egipto era celebrar una fiesta al Señor. Pero una vez estando en el monte de Sión u Horeb, cualquiera de los dos nombres es aplicable, ellos partirían y emprenderían sus pasos hacia la tierra prometida. Bueno, en eso están, cuando de pronto se oye decir que cambien la ruta y encaminen sus pasos para llegar a Baal Zephón, cuyo significado curiosamente significa retroceder. Es decir, ellos ya llevan una ruta marcada. Dios les dice retroceda, cambien el GPS que los guía y den vuelta y colóquense en una ubicación geográfica que está frente al Mar Rojo. Para llegar a este punto significa colocarse en un callejón sin salida. O sea, es ir a encerrarse en un punto donde no hay camino. Parece que es deliberado. Ahorita voy a mencionar un poquito por qué, pero parece una acción deliberada de parte de Dios, porque la ruta más directa no era pasar por Baal Zephón. Pero Dios les dice, desvíen un poco su camino, retrocedan unos cuantos kilómetros y encamínense al callejón de Baal Zephón. Al norte de este lugar están unas enormes y sólidas fortalezas egipcias. Hacia el sur está el inmenso desierto de Masraim y atrás de ellos está Ramesés, en donde se localiza Gosén, lugar de donde provienen, y al frente se encuentra el Mar Rojo, también conocido como Mar de las Cañas o de las Cañuelas, con lo que se conoce hoy como el Canal de Suez. Resulta, decía yo hace un rato, extraño que Dios les pida ir ahí y que acampen ahí. Es como si los quisiera acorralar. Y ahora sí respondamos, ¿por qué? Parece que Dios quiere acorralar a su propio pueblo y exponerlo al peligro que representan los egipcios. Tiene un propósito y no es hacerles pasar un mal rato a su pueblo, a sus hijos, sino porque Dios quiere revelarle a Moisés, quiere revelarle a su pueblo y quiere revelarnos a nosotros la idea de que Él puede ayudarnos en los asuntos cuando ya no hay alternativas. Él quiere dejar en claro quién es Él. Él quiere manifestar su poder, Él quiere manifestar su presencia de formas nunca antes conocidos. Y lo dice para que lo sigan. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Verso número 14.
Las cosas que ocurren en nuestra vida no ocurren porque a alguien se le fue de las manos. No nos suceden porque realmente sea consecuencia de otras vidas o de la vida de otros, sino que suceden para enseñarnos algo acerca de Dios. El hermano Enrique Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, dice que cuando esto sucede es que Dios quiere mostrarnos algo de Él y de sus planes. Israel llega a Baal-Zephón y, como se dice coloquialmente, los puso en charola de plata para los egipcios, porque mientras tanto los egipcios toman conciencia de que Israel ha salido de su dominio y si por alguna razón se han enterado que acampan en Baal-Zephón y entonces deciden ir en su búsqueda y recapturarlos. Se lamentan por haberlos dejado ir. Verso número 5. Faraón sube a su carro, toma a 600 de sus elegidos y todos los carros que posee Egipto y va en la búsqueda de Israel. Verso número 7. No le fue difícil llegar a donde está Moisés y el pueblo. Ellos acampan en Pirariot, delante de Baal-Zephón. De pronto, este gran ejército se da a notar. Ellos se manifiestan de alguna manera para que el pueblo de Israel note que detrás de ellos vienen los egipcios. ¿Cómo es que los israelitas se dan cuenta de esto? Por la tolvanera que los carros y los caballos producen en su andar. E inmediatamente se corre la voz entre los israelitas que Faraón y sus soldados están cerca de ellos y no van precisamente con las mejores intenciones. ¿Cuál cree usted que es la reacción natural de ellos al saber que sus antiguos captores, sus antiguos amos, quienes los esclavizaron deshumanizadamente durante años, van en su búsqueda? Bueno, realmente les invade el miedo, el terror, la desesperación, la angustia, la zozobra, un enorme campamento de exesclavo de manera natural se llenan de miedo. Y es aquí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué hacer en esa circunstancia? ¿Cómo debemos responder cuando nos encontramos en una posición similar o parecida? Dice ahí que en el verso 10 la respuesta es que clamaron a Dios. Clamaron a Dios. ¿Qué hacer cuando las opciones se agotan? ¿Qué hacer cuando ya todos los recursos con los que contábamos se han terminado? Pues entonces tenemos que clamar a Dios. Y yo quiero que noten la palabra clamor. La palabra clamor es más que una búsqueda simple o sencilla. Es una petición profunda y fuerte de buscar a Dios. Clamar significa emitir con una voz fuerte, con una voz de tristeza, con una voz de aflicción, su necesidad de Dios. Imagínense, aquello era una lamentación y posiblemente se escuchaba como un gran grito en medio del pueblo. De tal modo que los israelitas no solo invocaron a Dios, sino que dieron un fuerte grito de necesidad buscando a Dios en medio de sus dificultades. Esto me recuerda a una historia en donde de pronto el pastor predicaba en la iglesia y de pronto decía qué hacer nosotros cuando los enemigos nos llegan por la izquierda, cuando los enemigos nos llegan por la derecha, cuando los enemigos nos vienen por la retaguardia, cuando los enemigos inclusive nos vienen de frente. Y en ese momento, mientras el pastor explicaba, un anciano de entre la congregación gritó: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si los enemigos nos rodean, entonces podremos huir hacia arriba. Hay un refrán popular que muchos creen que es bíblico y reza de la siguiente manera: ayúdate que yo te ayudaré. Y es Charles Swindoll quien dice que tales palabras no solo no son bíblicas, sino que fueron ideadas por el diablo. Porque Dios no ayuda a aquel que puede ayudarse, sino a aquel que se sabe desvalido.
Es errado creer que cuando Dios nos ayuda es cuando nosotros podemos ayudarnos. A la luz de esta historia nos damos cuenta que Dios así obra, porque cuando todos los recursos se agotaron y aun cuando contaban con la presencia, la compañía, el acompañamiento de Moisés, el sabio Moisés, ellos no podían salvarse solos. Solo cuando las puertas se han cerrado y los caminos terminados es cuando podemos y debemos buscar a Dios de verdad y encontrarlo. Cuando clamamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra impotencia, con toda nuestra frustración, con toda nuestra necesidad. Pablo dice a los atenienses y también a nosotros lo siguiente: Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Hechos 17:27. Cuanto más necesitados estamos, más cerca Jesús está cerca de nosotros. La segunda pregunta que le hacemos al texto es: ¿cómo actuar cuando estamos en un callejón sin salida? No nos equivoquemos. Dios no es una especie de mago que está a nuestras órdenes cuando nos plazca. Como no hubo una respuesta inmediata, los israelitas empezaron a sacar lo peor de sí, como muchos de nosotros. Cuando las cosas se complican, entramos en desesperación y eso solo hace que las cosas se hagan más tensas y difíciles, pues empiezan a buscar culpables de su condición. Y Moisés, claramente dicen que al perro más flaco se le juntan las pulgas. Y en ese momento empiezan a culpar a Moisés de su condición y que él pague los platos rotos. Y les dice: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso número 11. ¡Qué contraste tan grande! Horas antes todo era alegría, todo era felicidad, todo era dicha. Todos tal vez hasta lanzaban algunas vivas y hurras a Moisés y agradecían a Dios por su vida. Pero la gente es ingrata por naturaleza. La gente no es agradecida y cambia y vira su lealtad y su fidelidad a aquel que lo ayudó. Así como a Jesús cuando llega a Jerusalén en la última Pascua de su ministerio terrenal y entra a la ciudad montado en un pollino y la gente va colocando sus mantos y van ondeando las palmas gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tan solo unas cuantas horas después, muchos de aquellos que lo vitoreaban se unen a ese clamor que gritarían: crucifícale, crucifícale. Por eso digo que estar acorralado saca de uno lo peor o lo mejor que tenemos. El sentirse acorralado nos hace reaccionar, no actuar. Nos sale lo primero que surge, que puede ser desde un golpe, una grosería, una descalificación o una ofensa. Lo hacemos torpemente. Yo le tengo en lo personal, en mi profesión como veterinario, le tengo más miedo a un animal acorralado que a uno que es abierta y francamente agresivo, porque con el acorralado no sabemos cuál será su reacción y es potencialmente más peligroso que los otros. Así las personas, cuando están en buenas circunstancias, cuando todo les sonríe, son amorosas, son sinceras, pero cuando se sienten en un callejón sin salida, sale lo peor de ellos. Y muchas veces son cosas feas. Llegan y le dicen a Moisés: mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso número 12. ¿Se nota cómo dicen ellos: mejor nos fuera? ¿Cómo puede ser mejor ser esclavo? ¿Cómo puede ser mejor vivir bajo la sombra, bajo el capricho, bajo las órdenes inhumanas de Faraón que estar con Dios? Pero eso es resultado de la desesperación. Pero Moisés ya no se amedrenta con estas circunstancias. Está curado de espanto y firme y confiado en Dios, tranquilamente les dice. Él no empieza a autojustificarse o a tratar de convencerlos o de explicar.
Simplemente les declara lo que Dios va a hacer. Y les dice ahí en ese momento, verso número 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él no trata de persuadirlos, él simplemente les dice, Dios va a hacer esto. Dependerá de cada uno de ustedes confiar en el Señor. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos sin salida? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hasta un callejón sin salida. Y hacemos mínimamente 4 cosas. Nos dice que nos asustamos. Cuando nosotros estamos en esta situación nos asustamos. El miedo es natural. O nos paraliza o nos mueve. A movernos a tontas y a locas, pero es lo que hacemos. En segundo lugar dice, corremos. Buscamos a dónde evadir la responsabilidad o estar presente en el momento. La tercera cosa es que atacamos, ¿no? Buscamos a ver quién nos la hace o quién nos la paga. Y por último, lo contamos a los demás. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Dios no quiere que actuemos de esta manera. Moisés les dice qué es lo que tienen que hacer. En primer lugar les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Sigan confiando en Él y creyéndole a Él. Y eso es lo que nos libera del miedo, hermanos, la confianza en Dios, en declarar su verdad y decir que Dios cumplirá su palabra. Él no los llevó ahí para lastimarlos, sino para mostrarse como un Dios poderoso y un Dios que tiene cuidado de ellos. La segunda cosa que les dice Moisés, dice, estén firmes, estén firmes. ¿Qué significa estar firmes? Es quedarse quieto. Estén firmes, pero estén firmes, no moverse, simplemente esperar en el Señor. No está pidiendo que corran ni se escondan, simplemente dice el verso 10 del Salmo 46, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. A veces lo más difícil es no hacer nada. A veces lo más difícil es no hacer nada y a veces no hacer nada es hacer mucho. Pero eso es una contradicción para la naturaleza humana, porque somos individuos de acción y creemos que entre más nos movemos, más haremos. Y ese es precisamente nuestro problema. Cuando nos estamos moviendo bajo nuestros propios planes, de alguna forma atamos las manos de Dios e impedimos que Él obre en nosotros. O estamos tan ocupados en eso que hacemos moviéndonos, que no nos fijamos en las cosas que Él ya está haciendo. Pero por último, Moisés nos dice, mirad, ved, verso número 3. ¿Qué tienen que ver? La salvación que Dios traerá en ellos. Quédense quietos, simplemente quédense quietos y observen lo que Dios va a hacer. Es una invitación, tal vez a una acción pasiva, pero no lo es del todo, porque por dentro nosotros debemos tener mucha confianza, mucha seguridad y mucha certeza de las poderosas acciones de Dios. ¿Cómo participó Israel durante las plagas de Egipto? ¿Qué hizo? Nada, simplemente observó. ¿Cómo actuó Israel cuando durante la Pascua el ángel exterminador quitaba la vida a todo primogénito en Egipto? ¿Qué hizo? Nada, simplemente fue espectador. ¿Cómo debía actuar en ese momento mientras se ciernen sobre ellos Faraón y sus ejércitos y de frente no hay salida? ¿Qué tenían que hacer? Nada. Simplemente mirar y esperar en lo que Dios haría. Hermanos, y este principio no ha cambiado. Cuando estamos en un callejón sin salida, Dios quiere mostrarse, pero Él no quiere que tengamos miedo, sino que nos quedemos quietos y miremos cómo Él va a trabajar. La tercera pregunta que debemos hacer al pasaje es, ¿qué debemos esperar cuando estamos en un callejón sin salida? Verso 15 dice, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Al saber que Faraón y sus ejércitos los persiguen, los israelitas se paralizan y pierden tiempo en quejarse contra Moisés. Pero Moisés de una forma muy estoica, muy serena les dice lo que tienen que hacer. No temer, quedarse quietos y mirar. Y después de eso Dios le dice a Moisés que deje de estar también perdiendo el tiempo. Verso 15 dice, y caminen, marchen, que sigan caminando. Y la pregunta es, ¿hacia dónde, Dios? Hacia atrás vienen los israelitas, viene Faraón con sus egipcios y sus caballos y sus carros y sus lanzas y vienen bufando muerte. A la derecha
Hay unas bardas gigantes que no podemos atravesar. Y hacia el otro lado igual. Lo único que hay es hacia el frente, pero hacia el frente está un mar. No hay salida. Estamos atrapados. Pero entonces Dios le dice a Moisés: y tú extiende tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Verso 16. Dios le está pidiendo un imposible, algo que no ven. Y ese es precisamente el propósito de un milagro divino. No concedernos algo. O sea, Dios cuando obra un milagro no es porque dice: tú tienes fuero, ¿no? Aquí podría comentar algo sobre esa actitud del mexicano de creer que nació con fuero, ¿no? A él no le puede pasar nada. Sobre él no vienen las enfermedades y todo el mundo debe rendirle. No, si Dios obra un milagro en nuestras vidas no es porque lo merezcamos. No es porque seamos guapos o seamos bonitos o seamos buenos o porque nos portamos bien o porque venimos a la iglesia o porque servimos a Dios. Ya vimos que eso no aplica, mi hermano. Este tiempo de pandemia derribó ese paradigma. De igual manera, en ese momento, ¿por qué Dios obra un milagro? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere cumplir un propósito que lo exalte a Él como Dios y como Señor. Dice verso 17 y verso 18 del capítulo 14 del Éxodo, dice: y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando algo portentoso sucede, es Dios quien busca llevarse el reconocimiento y los aplausos. El ángel de Dios y la columna de nube que los guían dejan su posesión de ir al frente y se colocan a las espaldas de esos 2 millones de personas que están huyendo de Faraón, verso 19. ¿Por qué? Para detener un poco a los sanguinarios egipcios que los persiguen, para convertirlos en esclavos. Y eso, hermanos, duró toda una noche, una batalla en donde el ángel de Dios y la columna de fuego dividían a los egipcios que los perseguían y a los israelitas que escapaban. Fue algo que duró toda la noche, de manera que los soldados no pudieron acercarse a Israel. Y todo, ¿sabe qué era? Era la ayuda de Dios. ¿Qué hicieron los hebreos para defenderse? Nada, solo obedecer a Dios. Porque únicamente Dios era capaz de detener a sus enemigos. Y ya una vez que está ahí, Dios le dice a Moisés nuevamente: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelos, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto debe ser una locura, pero es una misión imposible. Yo creo que si hoy Dios nos dijera algo así en nuestros días, lo primero que haríamos sería buscar formas humanas de llevarlo a cabo. Tal vez correríamos. O tal vez nos preguntaríamos dónde conseguimos madera para construir unas barcas y poder huir por esa agua. Tal vez organizamos los grupos de niños y mujeres y ancianos para que se suban a esas barcas. Pero realmente nadie estaba esperando lo que iba a suceder, que el mar se abriera, porque eso era una locura. Pero Dios espera que en medio de esos 2 millones haya uno que le crea, y Moisés le cree. Hermanos, ¿qué debemos esperar cuando estamos en un callejón sin salida? Un milagro, sí, un hecho extraordinario. Algo fuera de lo común, algo fuera del orden de este mundo, algo sobrenatural. La definición de un milagro, dicen los teólogos, es un evento que rompe con las leyes naturales del universo. Esperar que el mar se abra por el simple toque de una vara suena fantástico o mágico o hasta imposible. Pero Moisés le cree al Señor. Él cree en el Señor de los imposibles, que es Jesús. Y él hace lo que le dice, verso 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar. Dios no esperaba que Moisés hiciera eso con sus fuerzas, porque no las tenía. Pero Moisés se convierte en un instrumento de Dios. Y dice verso 21, hizo Jehová que el mar se retirase. Es Dios quien hace las cosas imposibles. Es el poder de Dios el que actúa y se manifiesta en nosotros. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Hay quienes creen que es porque me porté bien, Dios me favoreció. Es porque creen que oré mucho. Es porque nos unimos todos y Dios lo hizo. No, hermanos. ¿Sabe por qué lo hace Dios?
para demostrar que Él es Dios, para demostrar quién es Él y para que la gente le conozca, sobre todo los incrédulos. Los milagros suceden para que Dios sea conocido y sea Él quien se lleve las pautas. Por eso aquel que dice, Dios obró un milagro en mi vida y no se acuerda o no se lo atribuye a Dios, ese milagro no es de Dios. Ahora, decía yo al principio que nosotros hemos visto esta escena en películas, tanto con personas como con dibujos animados. Y realmente la escena no dura más allá de unos cuantos segundos, a lo mucho unos minutos. Pero nos dice el verso 21 que el paso del pueblo por lo seco del mar abierto duró toda la noche. Toda una noche, y es lógico y es entendible, no estaban pasando 5 personas, estaban pasando 2 millones de personas, y además no estaban atravesando un trecho de 50 metros, sino tal vez eran hasta algunos kilometritos por ahí los que tenían que atravesar. Por eso ese evento duró toda aquella noche. Y esa visión debió haber sido espectacular, espectacular. Pero no fue magia. Dios usó los vientos para abrir el mar. Dice verso 21, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Dios utilizó sus propios instrumentos para abrir el mar, para dejar en seco una brecha por donde pasaría el pueblo de Israel, donde no se mojaran sus chanclitas, donde el borde de sus vestiduras no sufrieran daño y pudieran llegar del otro lado. Es un milagro. De pronto, de la nada, se abre un camino amplio y maravilloso, y eso es un milagro. Yo le pregunto, ¿cree usted en los milagros? Yo sé que cuesta trabajo. Pero a veces es importante que nosotros creamos en que Dios puede obrar cosas extraordinarias. Nos dice el Nuevo Testamento que en una ocasión Jesús regresó a Nazaret, y Marco, el evangelista, nos dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué? Porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos capítulo 6, versos 5 y verso 6. Dios no premia la incredulidad. Dios no siempre actúa según nuestro capricho o nuestra necesidad. A veces probamos a Dios con los milagros. Decimos, a ver, Dios, obra un milagro en mi vida. Y Dios no está en nuestro capricho, ni siquiera en nuestra necesidad, por más sincera o apremiante que sea. Dios sabe en qué momento Él obrará un milagro. Pero de que Él obra cosas extraordinarias, ese es una verdad. Dios obra cosas extraordinarias. Y cuando estamos en un callejón sin salida, Él abrirá un camino donde no lo hay. Ya lo hizo en Baal Zephón. Y puede hacerlo hoy en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquiera, cuando las opciones se han terminado. El pueblo de Dios pasó en seco de un lado al otro del mar. Le tomó su tiempo. No es fácil movilizar 2 millones de personas. Pero Dios quería demostrar algo a todos. Permitió que Faraón y su ejército siguieran a Israel y también penetrara al mar que estaba abierto. Pero Dios los confunde, los deja entrar, permite que avancen algunos metros o algunos kilómetros. Cuando ya están justo en medio del mar abierto, Dios, poderoso y justo, hace que las aguas del mar vuelvan a su cauce. Verso 26. Y entonces el mar con toda su fuerza cayó literalmente sobre Faraón y sus soldados, ahogándolos totalmente. Verso 28 dice, no quedó de ellos ni uno. ¿Y qué hacía el pueblo mientras tanto? Observaba. Y su reacción fue, y temieron a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Verso número 31. Por eso, hermanos, yo les decía hace un rato que después de este tiempo pandémico nosotros no podemos ser los mismos. Porque si hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas, no podemos seguir teniendo el tipo de cristianismo fácil que hemos tenido. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que mostrar disposición y compromiso a ser una mejor iglesia, un mejor creyente, un mejor ciudadano, un mejor padre, un mejor hombre, una mejor mujer. Y si nos encontramos en un callejón sin salida, esperar que el poderoso Jesús nos rescate de ahí.
Dios ya nos ha dicho qué hacer. Busquémosle con todo nuestro corazón. Y cuando Él hable, quedémonos quietos y esperemos un milagro que solo Él pueda hacer. Hagamos eso, hermanos, y seguramente veremos cosas extraordinarias en el poderoso nombre de Jesús. Oremos. Señor Dios, agradecemos tu palabra y esperamos en ella. Permite que nuestro corazón, en sintonía con tu corazón y tu palabra, podamos aplicar estos principios que tú nos marcas en la Biblia, para que te podamos conocer de una mejor manera y que a través de los callejones sin salida en los que a veces nos hemos encontrado o nos encontraremos, bendito Dios, nosotros podamos manifestarte al mundo y nosotros podamos vivir con un temor reverente de tu persona. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues ya para despedirnos, nada más me queda decirles, que estamos en proceso de regreso a nuestra vida presencial en la iglesia. Sigan esperando información. Toda la información que usted quiera conocer o que nosotros queramos darle a conocer será a través de nuestras diferentes redes sociales, WhatsApp, Facebook, Messenger, etcétera, etcétera, llamada personal, etcétera. Pero, hermanos, pues estamos aquí en el Señor, sabiendo que habrán tiempos mejores para su obra, para su iglesia, para sus vidas, para todos los demás. Los vamos a dejar con este canto de alabanza de despedida y seguimos a la orden y en el servicio de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y estamos en el servicio.